Bueno, continuamos con más de este delicioso café caliente, hoy con un tema bien interesante, así que mi señora bonita, usted que está ahí en casa, por favor, guarde los niños porque vamos a hablar un poco de temas que son muy tabú. Así que hoy tenemos a nuestro queridísimo invitado acá, al pastor Mario Carvajal, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Ana, con eso de queridísimo me hace sentir esta es su mucho. Casa, gracias, usted sabe Stephanie. que aunque nosotros seamos terribles, esta es su casa. Va a ser un tema bastante delicado y es que hay muchas personas que no creen en los malos espíritus, sí, en aquellos espíritus que quedaron rondando por ahí, sí, y que son los que nos sacan los sustos, que en las noches no nos dejan dormir, que tal vez sentimos que alguien nos toca por estas horas de la madrugada y nos despertamos y no hay nadie, claro, o hay personas que inclusive ven esas sombras negras en la claro, pared al momento de despertarse. Entonces claro, es un tema bastante delicado que puede andar rondando. De hecho, aquí en el canal mande los hijos por allá para que no les dé miedo, porque vamos a hablar de cosas de miedo. Por cierto, señor consejo, solo prepáreme imágenes de la nota que se hizo primero, que ya aparecen como escenitas bien fuertes para que el pastor también las pueda tener ahí de apoyo. Vamos a ver. ¿O es nuestra ilusión o imaginación? Las dos cosas, las dos cosas. O sea, en el mundo espiritual no podemos nosotros obviar que hay manifestaciones, pero también tenemos que reconocer que nuestra imaginación en algún momento nos puede jugar una mala pasada, ¿verdad? Entonces, no sé si vamos a ver ahora mismo el... Sí, no, démosle. Vemos ok, vaya, perfecto. Bien, obviamente yo como un hombre de Dios, ¿verdad? Como un hombre de Dios, como un hombre de la Biblia, conozco a través de las Escrituras y también por experiencia que el mundo espiritual es real. De hecho, la Biblia enseña que Dios mismo es espíritu, dice, la Biblia así lo dice, Dios es espíritu. El mundo espiritual, de hecho, es más real que este mundo que nosotros vemos y palpamos. Veamos esa escena, por ejemplo, levitación. Obviamente eso puede ser real como puede ser ficticio, sí, ¿verdad? Puede ser producto de Hollywood, pero eso lo hemos visto en vivo y en directo. O sea, yo he visto esto, no me lo han contado, yo he estado en diferentes situaciones donde hemos visto posesiones demoníacas, ¿verdad? Manifestaciones de espíritu. Los espíritus son seres, entidades incorpóreas, o sea, no tienen cuerpo, no tienen materia. Pero el hecho de que no tengan materia no significa de que no son reales. Obviamente ahora mismo habrá un montón de personas discrepando con estos puntos de vista. Sin embargo, el tema espiritual es un tema actual. Hay personas que dicen, mire, ¿sabe usted que yo he sabido de casos en unidades militares? A soldados les ha sucedido eso. Sí. O sea, hombres que no son fáciles de impresionar, correcto, ¿verdad? Yo podría contarles una serie de experiencias, pero volviendo al punto de que el mundo espiritual es real, la Biblia enseña que de hecho lo que vemos y palpamos procede de ese mundo que no vemos y que no palpamos, pero que no por eso deja de ser real. Entonces el mundo espiritual es real, los espíritus nos rodean, el asunto es que no los vemos ni los palpamos, pero están en derredor nuestro. Ahora, seamos claros, cuando hablamos de espíritu usualmente a la gente se le enchina la piel porque cuando dicen espíritus usualmente pensamos en lo malo, en lo negativo, porque no estamos relacionados con ese mundo. Pero una vez más, Dios es espíritu, entonces no todos los espíritus son malos, sí, ¿verdad? Partiendo de Dios, que Dios es espíritu. Ahora, obviamente sí hay un mundo espiritual que nos es antagónico. La Biblia dice en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, o sea, son príncipes, hay una jerarquía, principados, potestades, dice, contra los gobernadores de maldad de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia es clara, o sea, la Biblia no encubre este asunto, sino todo lo contrario, quiere que nosotros estemos apercibidos. El apóstol Pablo dice, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. O sea, cuando tú sabes cómo actúa tu enemigo, tú te puedes proteger, defender, correcto. Por eso es que la estrategia más poderosa o una de las más poderosas de las tinieblas es hacerte creer o que no es real o que es pura ficción de Hollywood, por decir algo. Que dicho sea de paso, voy a mencionar lo siguiente. Ustedes han notado cómo en pleno siglo XXI las películas que más tienen, ¿cómo se llama? Taquilla. Son las películas de terror. Sí. De terror. ¿Por qué? Porque no conocemos, pastor. Porque es un tema que seduce, que atrae, aun y cuando haya resistencia a creerlo.
¿verdad? Pero es un tema muy, muy real. Ana, yo conozco gente que no creían en Dios, obviamente no creían en las tinieblas, pero por situaciones espirituales que vivieron y que no tuvieron forma razonable de explicarlas, tuvieron que terminar aceptando. Y estoy hablando de personas con mentes cultivadas. Correcto. Para que nadie vaya a decir, saber qué clase de ignorantes eran, ¿verdad? Ahora, pastor. Mira, que tengo, al mismo tiempo eso. Sí. Tengo una que a mí me gustaría confrontar porque normalmente la hemos estado hablando, la estuvimos hablando con Ana y con Sandra y con Estefan. Ay, no, mire, pastor, sí, a mí no, le das calofrío. A mí sí se me da, porque a mí me gusta escuchar, pero en la noche soy bien miedosa y no dejo ni que la uña del dedo gordo me quede destapada. Lo que quiero exponer de una sola vez y que quede ya confrontado es esta situación. Por ejemplo, póngale que fallece alguien. Ese alguien realmente puede vagar dentro del mundo, o sea, puede decir a alguien, miren, yo creo que está llegando, está llegando a la casa a visitar, a molestar. Esas son algunas creencias incorrectas, ¿ok? Son creencias que en gran medida son producto de la superstición. La superstición es una clase de fe, ¿verdad? Pero el hecho de que espíritus, mire, hay muchas películas famosísimas de que mueren fulano, que muere fulana y luego el espíritu quedó vagando. La Biblia dice, y de la manera en que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, cuando la persona muere, si una persona muere habiéndose reconciliado con Dios, esta persona va a ir a un lugar de descanso y de espera hasta el día en que Dios juzgue a todos los espíritus. El que no murió, no se fue de este mundo habiendo estado en comunión con Dios, va a un lugar de tormento mientras viene ese juicio. Eso es lo que la Biblia enseña y yo me apego a lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿qué sucede? ¿Eso sería como el purgatorio? No. ¿O el purgatorio es otra cosa? Es otra cosa. Seol, sí, o el Hades, son palabras en griego y hebreo, ¿verdad? Que se refieren al infierno. El infierno no es el destino eterno de los espíritus inmundos o espíritus de tinieblas. No, el destino eterno de estos seres, de acuerdo a la Biblia, es el fuego, el lago de fuego y azufre. Entonces el infierno es como una antesala a algo que va a ser peor. Pastor, ¿qué papel juega la brujería en esto de los malos espíritus? Bueno, la brujería, entre otras cosas, no es más que invocación de demonios, ¿verdad? Y no hay tales de que hay brujería blanca y brujería, todo aquello que tenga que ver con el ocultismo es algo que Dios, ¿verdad?, condena. Dios nos advierte constantemente en su palabra que nosotros no tengamos nada que ver con este tipo de prácticas esotéricas, etcétera, porque cuando hablamos de brujería muchas veces la gente piensa el cementerio, huesos, pero el horóscopo, el consultar a divinos y ese tipo de cosas también, eso es malo. Ya nos metimos a temas. Entonces, ¿qué sucede cuando mande sus mensajes de texto, haga sus llamadas? Yo sé que a más de alguno le ha pasado que siente que se le sienta la chula al lado, o que le jalan la cobija, o que lo tocan, o que amanece moreteado, y ese es el momento en el que nosotros podemos ver si esto realmente solo es producto de nuestra imaginación, que estamos sugestionados porque tenemos miedo de que alguien se acaba de morir y le tenemos miedo a los muertos, o realmente es que algo está sucediendo. ¿Qué pasa, pastor, en ese caso en el que hay personas que de repente compran una casa y esa casa ya fue una casa donde vivió alguna familia, que pasó alguna tragedia, que sucedió algo, que son historias que comúnmente nosotros contamos? Y suele suceder. Y la gente dice, no, pero es que aquí, y todos, pastor, o sea, no necesitamos ser muy sabidos de la cosa, pero decimos, aquí hay cosas que no. Correcto. Aquí hay algo que no me termina de gustar. Sí. Bueno, una vez más, bien, vamos a dejar bien claro que de acuerdo a la palabra de Dios, la gente al morir no puede volver. No puede salir. Ahora, pero o sea, alguien que dice... que dijo que le abrazó el papá. Correcto. Que le abrazó, No. Y yo sé que, mire, ese caso que acaba de decir usted ahorita, algunos se van a molestar porque van a decir, pero es que a mí mi papá me visitó, a mí me visita mi mamá. No, son espíritus de engaño. La Biblia dice que si Satanás se disfraza de ángel de luz, tanto más sus ministros. Se disfraza de ángel de luz. Entonces nosotros vemos un ángel de luz, pero no es un ángel de luz. Es Satanás disfrazado. Entonces muchas veces se puede manifestar como el papá, como la mamá, como ese ser querido que falleció y que nosotros no terminamos de desligarnos emocionalmente de esa persona. Buscando un acceso. Buscando un acceso. Ahora, rápidamente, piensen ustedes en esto. ¿Saben ustedes que a la gente supersticiosa ciertamente le sucede lo que ellos creen? Eso es real. Total. Es más,
por tiempo yo no les podría contar las supersticiones que yo tuve en el mundo. O sea, cuando hablo del mundo me refiero a mi vida sin Cristo. Pero le voy a decir una rapidito. Alguien me contó que si yo me encontraba un centavito en la calle y yo lo guardaba sin contarle a nadie, después yo iba a dar dinero. Miren, Dios es mi testigo que eso a mí me sucedió hasta el día que entregué mi vida a Cristo. Yo me encontraba un centavito, yo lo guardaba y no le contaba a nadie. Al rato yo andaba billete, Brian, Ana, de verdad. Alguien podría decir, ay, pastor, pero qué bueno es eso. No, porque de dónde venía eso no era una fuente correcta. El asunto es, y rápidamente voy a tratar yo de explicarlo, tu fe se manifiesta en el mundo espiritual, ¿ok? Cuando tú tienes fe en algo, tú proyectas eso en el mundo espiritual. Los espíritus no pueden leer tu mente, demonios, todas estas cosas inmundas no pueden leer tu mente, pero leen tu actitud y ven en el mundo espiritual cosas que tú proyectas. Entonces, si yo dijera, fíjense que aquí en el canal sale un hombre sin cabeza, y ustedes comienzan a creer eso, lo proyectan, aquí va a salir, un hombre. No, pero puede salir. Ahora, pero les explico, no es que sale un hombre sin cabeza, sino que los demonios vieron que ustedes creen eso y ellos mandaron demonios. Como ese mentado sucubus, ¿verdad? Como esos espíritus que los sucubos, ¿verdad? Que son los que tienen intimidad, que tocan, que tienen sexo con personas, ¿verdad? Eso se le llama espíritu sucubo. Es una manera técnica de referirse a unos espíritus que se manifiestan de esta manera, porque no todos los espíritus se van a manifestar de esa manera. O sea, de repente a ti te va a seducir. Y ojo con lo que voy a decir rápidamente. No todos los espíritus te van a meter miedo. Hay espíritus que van a venir a seducirte con espíritu de lascivia, con espíritu de lujuria, maldad, otro tipo de maldades. Espíritu de felicidad. Pastor, pero dado el caso de toda esta situación, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros si sentimos que estas cosas andan por nuestra casa? Porque a veces solo le agrego algo más a lo que dice Ana. Y que andan en nuestra casa. Correcto. Es bueno dar una respuesta al final para que la gente sepa cómo cubrirnos de eso. Y lo que dice Ana es muy cierto. Y solo le agrego que las personas que están recibiendo ataques y que hay ciertos conflictos que se da porque hay una presencia y porque la gente pues piensa que algo raro está pasando sobrenatural. Bien, hay algo bien importante a señalar. En lo natural, ¿qué pasa cuando tú te desmandas, como dicen, ¿verdad? Y te descuidas, te enfermas. Sí. O sea, te enfermas porque tú propiciaste, porque tú mismo atentaste contra esos sistemas de defensa, de inmunidad que tiene tu cuerpo. ¿Me están entendiendo hasta acá? Sí. Espiritualmente es lo mismo. O sea, espiritualmente Dios en su gracia y en su misericordia nos ha cubierto. Pero viene el Señor y de repente nosotros empezamos a consultar brujos y hacer este tipo de cosas. Abrimos la puerta a esos espíritus. Como recomendación final, ¿buscamos ayuda espiritual, psicológica o qué? Busquemos a Jesús. Sí. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, según 2 Corintios 10:4. Y Jesucristo dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Lucas 10:19. Entonces carguemos el espíritu de la alegría, ¿verdad? Dios con nosotros. Pastor, las películas de miedo, las personas que me incluyo, porque a mí me encanta, me dicen, hay películas de miedo, yo voy al cine. Hay gente a quienes yo no les recomiendo ver ese tipo de películas porque mentalmente su carácter no es lo suficientemente fuerte y abren puertas. Bueno, está bien. Quiero decirles esto, a Teddy y a la Pichi. para servirles. A Teddy y a la Pichi le salió el cadejo. Y si no, pregúntenle al señor Neftalí. Pastor, Nos Brian, vamos a la pausa y ya volvemos con más Café Caliente. Cuidado con el cadejo, de verdad. Ay, no, le salió el cadejo.